Octubre, día 25 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Gavino, Proto y Genaro, mártires. La isla de Cerdeña, famosa por los anales eclesiásticos por haber sido lugar a donde fueron desterrados tantos santos obispos y tan ilustres confesores de la fe de Jesucristo, no es menos famosa por los esclarecidos varones que han tenido en ella su nacimiento, el haberla mirado la naturaleza con ceño, haciéndola de un aire malsano a causa de los pantanos que engruesan su atmósfera y de las altas montañas que impiden su transpiración por la parte del norte, ha sido una venturosa circunstancia para que los enemigos de la religión cristiana pensasen establecer allí el teatro de sus crueldades, y al mismo tiempo el de los triunfos de los valerosos soldados del crucificado. En la ciudad de las Torres, que al presente se llama Sasarí, y está situada sobre el río Torres, no lejos del mar, nacieron San Proto y Genaro, varones santísimos y de tan arregladas costumbres que merecieron dar su vida por Jesucristo. Los primeros años de su existencia no son enteramente desconocidos, solamente se sabe que su aplicación a los estudios sagrados y el fervor de sus costumbres le proporcionaron a Proto la dignidad del sacerdocio y a Genaro la de diácono. Este hecho, en unos tiempos en que sólo servían estas dignidades de acelerar los instantes de la vida y de llamar hacia sí la crueldad de los tiranos y los horrores del martirio, prueba bastante que tanto el uno como el otro eran personas virtuosas, criadas en las máximas del Evangelio y con todo el valor necesario para derramar la sangre en obsequio de las verdades reveladas. Estas circunstancias hacen creer que Potro y Genaro cumplirían exactamente las estrechas obligaciones de sus ministerios respectivos, el primero repartiendo a los fieles el pan de la vida y de doctrina, confirmándolos en la fe que habían profesado al recibir el bautismo, y preparando sus almas con el escudo y armadura de Dios, para poder defender su ley santa en las ocasiones continuas que se ofrecían. El segundo, cuidando de las iglesias, de la asistencia y del servicio de los altares, recogiendo las limosnas de los fieles y distribuyéndolas de manera que se mantuviesen los eclesiásticos, pero que las viudas y los huérfanos quedasen al mismo tiempo socorridos. Vivían estos siervos de Dios en tiempo de que Diocleciano pretendía saciar la sed que le devoraba de sangre de cristianos, y pensando que sus personas podrían ser útiles en unas circunstancias tan críticas, pasaron a Roma, que era el teatro de la persecución, y se presentaron al sumo pontífice San Cayo para que los emplease según que, atendidas las circunstancias, hallase ser más conveniente. El santo pontífice, que se consoló mucho viendo que en tiempos tan calamitosos se encontraban cristianos que sin temor de los tiranos ni de los tormentos presentaban el pecho a los peligros, dióles los sagrados órdenes que arriba se han referido, y dispuestos de esta manera para predicar más libremente y con mayor autoridad las grandes verdades del Evangelio, se volvieron a Cerdeña deseosos de aprovechar cuanto les fuese posible a su amada patria. Apenas llegaron a Torres cuando pusieron en ejecución su proyecto, con un celo y actividad tales que hacían gran fruto en los que adoraban a los dioses. Sus pechos encendidos con el fuego de la caridad exhalaban palabras y discursos tan abrasados que todo cuanto encontraban lo penetraban del mismo fuego. El culto supersticioso que se tributaba a las mudas obras de las manos de los hombres decaía por instantes, y en su lugar se iba planteando la religión verdadera, que muchos abrazaban convencidos de su predicación. Esta eficacia les ocasionó su martirio, pues habiendo entre los convertidos cabido
Esta suerte feliz a un tal Gabino, soldado romano, personaje noble de la familia de los sabelinos, fue llevada tan a mal esta conversión que de sus resultas se vieron los santos presos y atormentados. La nobleza del linaje de Gabino hacía más notorio este hecho, y en Roma se había de hablar precisamente de la negligencia y descuido del gobernador de la isla, a cuyo cargo estaban todos los puntos crueles que contenía el decreto de la persecución. Por este motivo, la conversión de Gabino hizo en el presidente una sensación maravillosa, llenando su corazón de ira, de venganza, de desesperación y de amargura. Mandólos prender y traerlos a su presencia, y habiéndoles preguntado por qué pervertían con doctrinas falsas y supersticiosas a los que adoraban a los ídolos, despreciando los sagrados decretos imperiales que debían obedecer, respondieron con libertad propiamente cristiana, que ellos obedecían primero los decretos y mandamientos de Dios eterno, que estaban llenos de santidad y de justicia, que los de un hombre mortal, engañado en sus ideas, seducido de sus pasiones y tan injusto en todas sus obras como la misma secta de superstición que profesaba, que ellos no temían a un mortal, cuyo poder se extendía a lo más a atormentar su cuerpo, sino que temían a un Dios omnipotente y justo, que después de castigarlos en esta vida, tenía poder para destinarlos a suplicios eternos en la otra. Por tanto que tuviese entendido que ellos creían en un solo Dios, criador de los cielos y de la tierra, en un Hijo, Jesucristo, que por redimir al género humano murió de muerte en la cruz, y en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo vive y reina por todos los siglos de los siglos, que a este Dios adoraban, no a los simulacros de las inmundas deidades del paganismo, que ningún poder tenían ni representan otra cosa que hombres malvados y mujeres deshonestas, dignos de la execración de todo el mundo. Una respuesta tan valerosa y tan llena de verdades contrarias a las ideas de que estaba imbuido el inicuo presidente, exaltó su cólera de manera que mandó echarlos en un calabozo oscuro, en donde los afligiesen el hambre y la hediondez, en el interín que se desocupaba de ciertos negocios, y tenía la complacencia de ver atormentarlos a su gusto. En efecto, pasados algunos días en que los santos sufrieron todas las miserias y penalidades en una cárcel tenebrosa y hedionda y de una inhumanidad que los afligía con hambre y desamparo, mandó el presidente que pusiesen su tribunal en lugar público y preparados todos los instrumentos de la crueldad, le trajesen a su presencia a Proto y Genaro. Hízose así, y preguntándoles según las formalidades de la ley, y hallándolos firmes y constantes en su doctrina, mandó que los pusiesen sobre el potro, y que allí fuesen despedazadas sus carnes con garfios de hierro. Ejecutaron la inicua sentencia los verdugos, y desnudando según costumbre al santo presbítero y al diácono, los colocaron en los potros y comenzaron a despedazar sus cuerpos con tan fiera inhumanidad, que corrían arroyos de sangre. Estaban los santos en este tormento tan terrible, con los semblantes alegres y risueños, gozándose interiormente de que tenían la dicha de padecer por Cristo y manifestando en lo exterior aquella heroica fortaleza que puede solamente producir la divina gracia, a proporción que los santos sufrían los tormentos con paciencia invencible, se aumentaban la ira y el encono del presidente, que veía despreciados e inútiles todos los medios de su venganza. Obstinóse más y más, y creyendo que muchos y repetidos tormentos podrían conseguir lo que el primero no conseguía, mandó que los verdugos apurasen su ingenio y su fiereza para atormentar a los santos de todas las maneras posibles. No se sabe cuáles fueron estas, ni ha querido Dios que tengan los fieles el consuelo de saber completamente todo el triunfo de estos dos siervos, pero se sabe que, aunque ejecutaron con ellos el bárbaro decreto del presidente, se cansaron más presto los verdugos de desgarrar y atormentar a aquellos miembros sagrados que los mártires de Jesucristo en tolerar con paciencia invicta los extremos de su crueldad impía. Se sabe también que Dios nuestro Señor protegió de tal modo con su gracia a estos dos ilustres confesores de su santo nombre, que de todos aquellos tormentos quedaron tan sin lesión y tan sanos como si nunca jamás los hubieran padecido. Viendo el presidente lo poco que aprovechaban sus crueldades para que los santos mudasen de pensamiento, echó mano de los artificios. Pensó que Genaro, como más joven, estaba seducido por el presbítero Proto, y que, de consiguiente, separándole de su compañía, podría
atraerle fácilmente a que adorase a los ídolos. En orden a Proto, no concibió esperanzas tan lisonjeras porque su edad y su dignidad eran en cierta manera un obstáculo insuperable para que se determinase a abandonar una religión en la cual tenía el oficio de sacerdote. Por tanto, mandó que le llevasen desterrado a la isla de Hércules, llamada por otro nombre Linaria, situada a corta distancia de la Cerdeña. Estaba esta isla a la sazón enteramente desierta y solamente cubrían su suelo enmañarados bosques y malezas, habitación horrorosa de fieras y animales ponzoñosos. Era el ánimo del presidente que en esta isla fuese primeramente atormentado Proto, de la soledad, del desamparo y de la hambre, y que cuando pueda evitar tan fieros enemigos, quisiese internarse en busca de algún socorro. A los animales ponzoñosos le envenenasen, o las fieras le despedazasen sus carnes para servirse de ellas por alimento. Fue llevado el santo a esta desamparada y peligrosa mansión, en que el ministro gentil tenía por seguro que había de perecer con la muerte más horrorosa. Pero aquel señor que mantiene a las avecillas del campo y que no permite que muera de hambre el más mínimo y despreciable insecto, preparó al santo presbítero en aquella isla desierta comida y bebida abundantes, que no solamente bastaban para mantener su vida, sino que además le servían de regalo. Estas misericordias el Señor le tenían sumamente conforme con su divina voluntad y le obligaban a emplearse continuamente en darle gracias por tan divinas piedades. La oración era su ordinario empleo, y con ella consiguió que aquella soledad horrorosa, inundada de fieras e infestada de animales ponzoñosos, fuese limpia de ellas perfectamente, y este mismo beneficio se cree el día de hoy haber alcanzado igualmente a la isla de Cerdeña. Entretanto, se ocupó el presidente en ver si podía verificar sus proyectos, en orden al joven Genaro, para lo cual le llamó delante de sí, y le propuso con artificio cuanto pudiera hacer mella en el corazón de un joven. Hízole presente lo florido de su edad, y las grandes proporciones que ésta le ofrecía para disfrutar de una vida colmada de delicias. Que reflexionase que era el extremo de la necedad sacrificar una vida tan preciosa a un capricho de la opinión y en obsequio de una religión que todos los sacerdotes y personas sabias del gentilismo reputaban por supersticiosa y llena de errores, que en obedecer de los decretos imperiales iba a ganar reputación y conveniencias, pues todos le alababan de juicioso y de prudente, y el emperador le colmaría de honores y beneficios, con los cuales podía disfrutar tranquilidad y delicias, que abjurase finalmente de la religión de Jesucristo, que ofreciese incienso a los ídolos, y él salía fiador de que el emperador le cumpliría exactamente sus promesas. Ni estas ni las estudiadas razones del inicuo juez hicieron más impresión en el alma de Genaro, que hacen las olas del mar furioso en la dura y antigua roca que está en medio de sus ondas. Viendo el presidente que todas sus artes eran inútiles para conseguir lo que había premeditado, mandó que asegurasen a Genaro en la cárcel y que trajesen a Potro de Linaria con ánimo de volver a juntar a los dos y hacerlos pasar por tormentos tan terribles que pudiesen servir de escarmiento a los demás adoradores de Jesucristo. Ejecutóse así, siendo igual y aún superior la constancia de los mártires a la crueldad del tirano en inventar tormentos. No se saciaba éste en dilacerar los sagrados miembros de aquellos siervos de Jesucristo, y así, en lugar de mandar que les quitasen la vida, pues no podía dudar que era absolutamente invencible su constancia, determinó que los entregasen a un soldado llamado Gabino, para que éste los guardase mientras la furia infernal del presidente inventaba nuevas maneras de atormentarlos. La dicha fue para el mismo Gabino, pues los santos mártires le instruyeron en la religión cristiana y le hablaron de sus soberanos misterios con expresiones tan vivas y penetrantes que el dichoso soldado percibió toda la fuerza de la verdad, dejó que ésta ilustrase su entendimiento con sus divinos resplandores y se convirtió a la religión de Jesucristo. Instruyéronle los santos Proto y Genaro en los misterios de la religión, y cuando estuvo catequizado suficientemente le administraron el sagrado bautismo, en recompensa de un beneficio que con las luces de la fe reconocía por inestimable, dio a los dos santos la libertad
abriéndoles las puertas de la cárcel y permitiéndoles que huyesen de la crueldad del tirano, y no contento con esto, no se detenía en decir públicamente que si había dado libertad a aquellos 2 cristianos presos era porque los concebía inocentes y que no había razón ni motivo para tenerlos en prisiones. Llegaron estas noticias al tirano, y disimulando al principio su enojo, llamó a Gabino y con razones blandas y promesas procuró inducirle a que, arrepentido de su error, despreciase la religión que había abrazado y volviese nuevamente al culto de los dioses. Todas sus diligencias fueron inútiles, porque persuadido Gabino de las grandes y luminosas verdades que Proto y Genaro le habían enseñado, ni amenazas ni recompensas tuvieron fuerza suficiente para apartarle de su propósito. Por esta causa, viendo el presidente que perdía el tiempo, pronunció sentencia capital contra Gabino, mandóle degollar en el puerto de Balagai. Mientras esto pasaba, Proto y Genaro, que se habían ocultado en un lugar de las afueras de Torres, tuvieron una visión en la cual eran convidados por Gabino a la palma del martirio. Animados con esta visión, salieron de su escondrijo y se presentaron con entereza al tirano, quien mandó que fuesen igualmente degollados. Ejecutóse la sentencia el día 25 de octubre, en el cual, cortadas sus sagradas cabezas, consiguieron estos 3 santos la ilustre corona del martirio. Para que sus cuerpos no fuesen venerados de los cristianos, mandó el tirano que los echasen en alta mar. Pero Dios, que tiene empeñada su palabra, y ha ofrecido que aun cuando se conjuren contra sus siervos todas las fuerzas del abismo, jamás podrían conseguir que perezca un solo cabello de su cabeza. Cuidó de que las olas del mar los llevaran blandamente a la orilla, y que, recogiéndolos los cristianos, los sepultasen con el honor y decencia que merecían. Con el tiempo se les fabricó una iglesia magnífica, que se consagró a su nombre, en la cual fueron colocados los sagrados cuerpos con toda pompa, riqueza y magnificencia que manifestaba la devoción de los sardos. Su fiesta es celebrada por toda la isla, y principalmente por la provincia de Turritana, con gran devoción e inmenso concurso del pueblo, el cual experimenta diariamente los frutos de su piedad en continuos favores que Dios le dispensa por la intercesión de estos santos. Aunque todos los 3 son mártires de Cerdeña y venerados con extraordinarias festividades y demostraciones de júbilo, es tan singular la devoción que tienen los sardos a San Gabino, que por esta causa el mes de octubre en que se celebra su fiesta le suelen llamar San Gabino. La misa es en honor de los santos y la oración la siguiente. Oh Dios, que te dignaste dar un admirable lustre a tu iglesia por medio de tus bienaventurados mártires, Gabino, Proto y Genaro, concédenos a tus siervos que los merezcamos tener por intercesores en la patria celestial, puesto que en la tierra los veneramos como a patronos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 3 del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en la mano de Dios, y no llegará a ellos el tormento de la muerte. Pareció a los ojos de los necios que morían, y se juzgó ser una aflicción el que saliesen de este mundo, y una entera ruina el separarse de nosotros. Pero ellos están en paz, y si han sufrido tormentos en presencia de los hombres, su esperanza está llena de la inmortalidad. Habiendo padecido ligeros males, recibirán grandes bienes, porque Dios los tentó y los halló dignos de sí. Probólos como al oro en la hornilla, y recibiólos como a una hostia de holocausto.
y a su tiempo los mirará con estimación. Resplandecerán los justos y correrán como centellas por entre las cañas. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y su Señor reinará eternamente. Reflexiones. Las primeras palabras de la divina sabiduría que se usa en este día muestra nuestra Madre, la Iglesia, para la instrucción de los fieles, a cuyo fin se dedican las epístolas de las misas, dan a entender una cosa bien notable, o una diferencia maravillosa entre los justos y los pecadores. Los justos, dice el Espíritu Santo, a diferencia de los malvados, vivirán eternamente, y su premio le tendrán delante del Señor. Es bien sabido del alma racional, sea del pecador o sea del justo, es inmortal, y de consiguiente ha de vivir una vida eterna. La diferencia está en que el justo con la muerte comienza una eternidad llena de delicias y venturas, y el pecador, por el contrario, comienza desde la muerte una eternidad de penas y de tormentos, que son mucho más penosos y amargos que la misma muerte. Los justos, en recompensa de haber despreciado en este mundo unos bienes transitorios que ninguna otra cosa les podría producir que cuidados, desasosiegos, aflicción de espíritu y peligros muy probables de perder para siempre la felicidad, recibirán el cúmulo y perfección de todos los bienes, no sólo existentes, sino aún imaginables. Sus pensamientos no se emplearán ya más en las cosas caducas concernientes a su propia conservación y existencia, como debían hacerlo mientras vivían en esta vida mortal, en fuerza de un precepto divino que lo manda. Sus pensamientos no tendrán otro objeto que a Dios, ni más móvil que a Dios, ni más fin que a engolfarse más y más en aquel mar inmenso de perfecciones para gozar más de su gloria y de estrecharse más con Él íntimamente por medio de la caridad. Los pecadores recibirán también el merecido de sus obras, pero, oh Dios eterno, ¿y cuán diferente será este? Un penar sin intermisión, un arder para siempre en los fuegos eternos del infierno, una persecución firme de verse para siempre desdichados por su culpa y sin remedio, últimamente una desesperación, la más horrorosa y aflictiva, llenará sus almas con un dolor interior, de un pesar tan acerbo que todas las imaginaciones y cuanto se puede fingir es como un sueño en comparación de la verdad. Después sigue el Espíritu Santo en la epístola de este día a descifrar más menudamente los bienes que se siguen a la muerte del justo, notando con voces propias aquellos grandes bienes que suelen en este mundo arrebatar ciegamente la atención de los hombres. Nada hay en este mundo que deslumbre la vista de estos tanto como el resplandor de un trono. Un monarca es una persona sola en dilatadas provincias y tal vez en muchos y extendidos reinos. Él disfruta de los bienes y trabajos de todos. A él se le reservan las más preciosas producciones del arte y de la naturaleza. Ni la distancia, ni el rigor de las estaciones, ni ninguna otra dificultad pueden retardarle los frutos más preciosos de la tierra. Todos doblan delante de su trono la rodilla, y cualquier vasallo se tiene por dichoso en que su príncipe acepte su servidumbre. El oro, la plata, todo el brillo de los metales, todo el resplandor de las piedras y cuantas combinaciones agradables puede disponer el artificio con los colores y la luz, otras tantas se ven en sus palacios, en sus casas de campo, en sus utensilios y en cuanto les rodea. Por tanto, nada hay en la naturaleza que tanto llame la atención del hombre como este real resplandor. Y he aquí lo que recibe el justo en premio de sus trabajos y en justa recompensa de las humillaciones y abatimientos que ha debido sufrir para seguir los preceptos del Altísimo. Por eso, dice la divina sabiduría, recibirán el reino de hermosura y diadema de belleza de la mano del Señor, porque su diestra los protegerá y con su santo brazo los defenderá, prescindiendo de que la misma gloria, esto es, el disfrutar de la visión beatífica, es obtener un reino y una diadema de tanta grandeza, de tanta belleza y hermosura, que cuantas ideas se puedan formar con el entendimiento humano, todas son limitadas. El vivir seguros, protegidos de la diestra de Dios, es mayor bien que todos los bienes de este mundo, aunque en ellos se cuenten las monarquías más poderosas y los reinos más extendidos. Ningún bien hay mientras hay recelo de perderle, mientras hay temor de tener a Dios por enemigo. Los justos se gozan por su perfecta amistad, son más dichosos que todos los monarcas del mundo, y con razón dice el Espíritu Santo que su muerte es más propiamente el principio de una eterna vida.
El Evangelio es del capítulo 21 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando oyereis las guerras y sediciones, no os asustéis, porque es menester que haya antes estas cosas, pero no será luego el fin. Entonces les decía: se levantará una nación contra otra nación, y un reino contra otro reino, y habrá grandes terremotos por los lugares, y pestes y hambres, y habrá en el cielo terribles figuras y grandes portentos. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, trayéndolos ante los reyes y presidentes por causa de mi nombre. Y esto os acontecerá en testimonio. Fijad, pues, en vuestros corazones, que no cuidéis de pensar antes lo que habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros contrarios, y seréis entregados hasta por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Meditación sobre la muerte de los justos. Punto primero. Considera que la muerte para los justos no es un mal que llena de horror y de espanto, solo considerarle, sino que por el contrario nada tiene de temible, nada tiene de horrorosa, y puede considerarse como un positivo bien, que es el fin de otros males temporales y el principio de bienes eternos e infinitos. En el capítulo 3 de los Proverbios comprende el Espíritu Santo en pocas palabras todos los bienes insinuados acerca de la muerte del justo, hablando con él y diciendo: cuando mueras no temerás, descansarás y tu sueño será suave. En la primera parte se contienen todas las consolaciones que ofrecen a un moribundo las acciones de su vida cuando ésta ha sido arreglada y la tranquilidad de su conciencia. Un justo, aunque interiormente se mira con ojos tan delicados que su humildad le hace reputarse por uno de los mayores pecadores del mundo, no puede sin embargo apagar las luces con que resplandece la verdad, ni sofocar los dictámenes de su conciencia. Esta no le presenta delitos por más que sus ojos linces se empañen en buscarlos. En aquellos momentos tranquilos en que la gracia de Dios le hace gustar de las suaves efusiones de sus dulzuras, cuando la esperanza prevalece contra el temor y se le representa a Dios como un Señor, como un Padre cuyas misericordias exceden a sus justicias, entonces ve el justo su vida con una cierta complacencia que le hace no temer la muerte. No ve en su discurso aquellas infracciones de la ley santa de Dios que forman los delitos. Ve una serie continuada de mortificaciones respecto a sí mismo, de obras caritativas en orden a sus prójimos, y de sacrificios y oraciones respecto de Dios y de los santos. No se le presenta el pobre desvalido a quien haya oprimido con injusticias, ni el infeliz deshonrado por su murmuración o detracciones, ni la honesta doncella privada de su honor por su culpa. No ve la tierra empapada en sangre por cebar su ambición, ni trastornados los reinos y las provincias por sus astucias y cavilaciones. Y todo este conjunto causa tal tranquilidad en su alma que le exime del temor que tan terribles angustias causa en aquella hora. La misericordia del Señor ve que solamente se puede emplear en unas acciones casi indiferentes y que sola la debilidad humana puede hacer que sean faltas, pero su levedad y el saber que la divina justicia no tiene decretados contra ellos los últimos suplicios le consuela, le llena de gozo y hace a su corazón exento del temor. Por otra parte, mira todos los bienes criados con el mismo desprecio en que los ha tenido toda la vida, y el ver en la hora de la muerte la inutilidad de todos ellos con luces más claras hace que este desprecio tome mayor incremento y le haga insensible su pérdida. Acostumbrado a mirar las riquezas como lazos escondidos contra las buenas costumbres, a las delicias del mundo como sombras pasajeras que solo tienen de verdad lo que dejan de contrición y de amargura, a los puestos encumbrados y dignidades altas como precipicios o escollos, en donde casi es inevitable la ruina, conserva estas mismas ideas en la hora de la muerte, y al ver que ésta le va a librar de tan grandes males, lejos de mirarla con horror, la mira con cariño y abraza como a su libertadora. Punto segundo. Considera que después de la tranquilidad y dulzura que siente en su alma el justo en la hora de la muerte, volviendo los ojos a su vida, se refuerza su consolación dirigiéndolos a cuanto le ha de suceder en lo futuro. Desde el instante mismo en que verifique la separación de su alma de su cuerpo,
y de su cuerpo, el Espíritu Santo, en las palabras anteriormente aclaradas, insinúa esto mismo cuando dice al justo: descansarás y tu sueño será tranquilo. Nada ha tenido a los hombres más inquietos que el deseo de saber con certeza cuál ha de ser su suerte cuando hayan pasado de esta vida. Aún en las religiones más estrafalarias y extravagantes, la idea del premio o del castigo ha tenido suspensos a los hombres, y siempre temerosos de que sus delitos no podrían quedar impunes, ni los justos e inocentes dejan de ser vengados, por más que el capricho, la necedad o la loca manía de parecer sabios hayan precisado a algunos hombres ingeniosos a manifestar en sus escritos su ningún cuidado con la inmortalidad. Se ha observado que estos mismos hombres, cuando han llegado a la hora de la muerte, han abjurado prácticamente su error, presentándose con las convulsiones horrorosas que les causaba su conciencia. Todos han conocido que en aquella hora en que no se puede disfrazar la verdad ni esconder los verdaderos sentimientos del alma, daban a entender que reconocían un ser supremo, el cual había de castigar sus excesos para vengar las prevaricaciones de esta vida. Nosotros los cristianos que conocemos y confesamos estas verdades inconcusas, conviene a saber que el alma del hombre no muere con el cuerpo, que existe un Dios omnipotente y justo, que recompensa a los buenos y castiga a los malvados, que en el mismo momento en que el alma racional se separe del cuerpo, se ha de presentar en el tribunal rectísimo del juez de vivos y muertos, y que a esto finalmente se ha de seguir una vida feliz o desdichada, pero eterna. Tenemos razones de mucho consuelo cuando nos acompaña la justicia en orden a nuestra suerte futura, porque ¿cómo ha de temer un justo presentarse en el tribunal de un Dios a quien ama con todas las veras de su alma y de quien sabe que es amado con todos los extremos de amor divino? ¿Qué recelo ha de tener un hijo de presentarse delante de su padre cuando su misma conciencia le asegura de que siempre ha respetado sus leyes y jamás le ha faltado a la obediencia? ¿Mirará a Dios como a un Dios justiciero y terrible que tiene empuñada la espada de la venganza para fulminar contra él una desventura eterna? ¿Se presentará en su tribunal con aquella confusión, con aquel espanto, con aquella contrición y amargura producidas de la conciencia del delito y del castigo que le amenaza? Nada menos que eso, el justo se presentará delante de Dios como delante de un amigo suyo, que tiene unidos con él todos sus intereses, como delante de un hermano que le espera para partir con él a una preciosa herencia, como delante de un padre tierno y amoroso que le está esperando con los brazos abiertos para premiar sus obras, su obediencia filial, su respeto, su amor y llenarle de entera ventura. Y todas estas consideraciones es preciso que le hagan mirar la muerte exenta de los horrores naturales y come un bien que le abre la puerta a interminables bienes. Jaculatorias. El que tema al Señor lo pasará bien a la hora de la muerte, y el día de su tránsito será para el principio de sus bendiciones. Señor, guiad mis pasos y haced que todas mis operaciones sean según vuestra justicia, para que a la hora de la muerte tenga la consolación de los justos. Propósitos. El hombre prudente no se deja llevar del destino con una ceguedad acostumbrada, sino que prevé con anticipación sus situaciones futuras y se prepara para ellas, de manera que perciba de ellas provecho y de ningún modo daño. El labrador sabio y experimentado prepara sus tierras para recibir al tiempo oportuno los frutos sazonados y provechosos. El general diestro prepara en determinadas situaciones los puestos oportunos que sabe que con el tiempo le han de hacer conseguir victorias. Esto mismo debe hacer el cristiano en la vida espiritual, que por lo común está sujeta a las mismas leyes y al mismo modo de dirección que todas las cosas humanas. Si quieres ser participante de la suerte de los justos, si quieres tener una muerte feliz, libre de aquellos horrores que tanto atormentan a los malvados y llenan de dulzuras inefables que concede Dios a los justos, procura imitarlos en su vida, pues de esta imitación pende la de su muerte. No puede morir mal, dice San Agustín, el que viviere bien. Esta suposición, tus obras te han de decidir la suerte de tus deseos. Dios se te representa en este instante como un juez terrible. Tus pecados te le hacen temer como riguroso, pero estás en tiempo. Ese mismo juez, ese mismo Dios, te ha dejado misericordiosamente los medios de aplacarle.
con su misma sangre hizo un bálsamo precioso para que en el sacramento de la penitencia pudiesen ser curadas todas las heridas de tu alma. Con su misma sangre te preparó un caudal inmenso de gracias, que son el tesoro con que puedes satisfacer todas tus deudas y enriquecerte además para comprar el reino de los cielos. Solamente se te pide que uses de estos medios y que después de conseguir la divina misericordia tengas constancia en el bien. Con estas facilísimas condiciones se te promete la muerte de los justos. ¿Serás tan falto de juicio que rehuses adquirir tan gran bien a tan poca costa? Si a un miserable que hubiese padecido naufragio le ofreciesen, no ya un débil fragmento de una tabla para salvar su vida, sino una nave bien tripulada y abastecida, o un puerto seguro y tranquilo, ¿crees tú que llegaría a tanto su temeridad y locura que los despreciase perseverando en el riesgo, clamando al mismo tiempo que deseaba salvación? Es seguro que le tendrías por loco y que te merecería el más alto desprecio, pues ahora bien, en estas meditaciones has visto claramente que la muerte del justo es amable, es dulcísima, es apetecible, que está exenta de aquellos horrores y arrepentimientos que acongojan a los malvados y les hacen gustar anticipadamente unos dolores y amarguras propiamente del infierno. Has visto que la separación del alma y cuerpo, tenida entre los mortales por el trance más insoportable y doloroso, es para los justos un instante de gusto, un momento de gloria, un fin de sus trabajos y un principio feliz de la aventura que ha de durar para mientras Dios fuere Dios. La muerte de los santos mártires que celebra la Iglesia en este día te confirma estas verdades, cuando la experiencia de tantos siglos no la probará más que suficientemente, pues ¿en qué te detienes que no buscas todos los medios de procurarte una muerte de esta naturaleza? ¿Por qué desde este mismo instante no te has de convertir a Dios y hacerte amigo del que inevitablemente ha de ser tu juez? Si mañana, ¿por qué no ahora? ¿Estaría mañana en tu mano producir en tu alma las santas inspiraciones que ahora sientes? No, seguramente tal vez querrás y no podrás, castigando Dios tu temeridad con la dureza que experimentas. Pues, cristiano, no seas temerario, aprovéchate de los momentos presentes para asegurar un momento feliz que sea el principio de una eternidad de gloria. Que el testimonio de estas santas vidas sirvan de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!